Mis padres me dijeron que no me ayudarían en mi emprendimiento, pero cuando su negocio fracasó, me pidieron que los rescatara. Desde que tengo memoria, el negocio de mi familia ha sido la única conversación que realmente importaba en casa. Crecí entre cajas de inventario, detrás de mostradores, escuchando discusiones sobre cuentas, proveedores y márgenes de ganancia. Mis padres tenían una tienda de suministros industriales que mi abuelo fundó décadas atrás, y para ellos, su éxito era incuestionable, una empresa que había pasado de generación en generación y que, según ellos, era el único futuro viable para mí. Desde niña, me enseñaron que mi vida estaba trazada, estudiaría administración, aprendería todo lo necesario sobre la empresa y, eventualmente, la manejaría junto con ellos, hasta que, algún día, me tocaría heredarla. No importaba que yo tuviera otros intereses, que soñara con algo más, para mis padres, cualquier cosa fuera del negocio familiar era una pérdida de tiempo y una irresponsabilidad. Con el paso de los años, la presión solo aumentó. Cuando terminé la preparatoria, intenté hablar con ellos sobre mi deseo de emprender algo propio. Siempre me había interesado el diseño y la innovación en productos ecológicos, y tenía una idea bastante clara de lo que quería hacer, una empresa de empaques biodegradables, un nicho en crecimiento en ese momento. Recuerdo que una noche, durante la cena, reuní el valor para decirles que no quería seguir con la tienda familiar, que tenía planes distintos y que solo necesitaba un pequeño préstamo para comenzar. La reacción fue inmediata y brutal. Mi padre dejó los cubiertos en la mesa con un golpe seco y me miró con una mezcla de incredulidad y decepción, mientras mi madre suspiró y negó con la cabeza antes de decir que no podía creer que estuviera hablando en serio. Mi padre, con su tono condescendiente, me preguntó si acaso pensaba que el dinero crecía en los árboles, que con qué experiencia creía que podía manejar un negocio propio, que las ideas modernas y tontas no pagaban las cuentas. Mi madre, con su tono pasivo-agresivo, agregó que en lugar de perder el tiempo con caprichos, debería enfocarme en lo que realmente importaba, la estabilidad que ellos me ofrecían con la tienda. Intenté razonar con ellos, explicarles que había investigado, que tenía un plan sólido y que, si me apoyaban, podría devolverles el dinero con intereses en poco tiempo. Pero fue inútil. Se rieron de mi entusiasmo, me dijeron que era demasiado ingenua y que tarde o temprano me daría cuenta de que el mundo real no funcionaba así. Mi padre, con una seguridad hiriente, sentenció que no me darían ni un centavo y que, cuando fracasara, lo único que esperaba era que tuviera la humildad de regresar y aceptar mi lugar en el negocio familiar. Esa conversación marcó el inicio de una distancia entre nosotros que solo se fue ensanchando con el tiempo. Decidí que si no iban a ayudarme, encontraría otra forma de hacerlo por mi cuenta. Busqué trabajos, ahorré cada centavo que pude y pasé noches enteras diseñando prototipos y ajustando mi plan de negocios. Mientras tanto, mis padres seguían actuando como si mi futuro estuviera decidido, como si en algún momento fuera a rendirme y volver a ellos con la cabeza baja. Cada vez que mencionaba mi emprendimiento, cambiaban de tema o hacían comentarios sarcásticos sobre mi gran empresa de aire. En más de una ocasión, escuché a mi madre decirle a mis tías que era una fase y que eventualmente me cansaría de jugar a ser empresaria. Lo que ellos no sabían era que esa misma falta de apoyo fue lo que me dio más determinación. Sabía que no podía permitirme fracasar porque, si lo hacía, no solo perdería dinero y tiempo, sino que les daría la razón. Me endeudé con pequeños préstamos, busqué socios y proveedores, y poco a poco logré sacar adelante mi negocio. Los primeros meses fueron duros, cada venta era una victoria y cada obstáculo un recordatorio de que estaba sola en esto. Pero algo dentro de mí se fortaleció. No importaba lo difícil que fuera, no iba a volver a esa tienda para pedirles ayuda. Mientras tanto, el negocio familiar seguía funcionando como siempre, con la misma mentalidad de así se ha hecho siempre. Mis padres seguían creyendo que su empresa era intocable, que nunca fallarían porque nunca habían fallado. No se adaptaban, no innovaban, solo confiaban en que el prestigio de los años los mantendría a flote. Y aunque en ese momento no lo sabía, esa mentalidad iba a ser su ruina. Los años pasaron y las cosas empezaron a cambiar. Mientras mi empresa crecía, la de ellos comenzó a tambalearse. Pero en ese momento, ellos aún no lo notaban. Seguían con la misma soberbia de siempre, con la misma actitud de que solo ellos sabían lo que hacían y de que yo solo estaba perdiendo el tiempo en una idea sin futuro.
No sabían que el futuro era exactamente lo que iba a aplastarlos. Actualización 1. El tiempo pasó y, aunque nunca dejé de sentir el resentimiento por la forma en que mis padres me trataron cuando decidí emprender, aprendí a canalizarlo en algo productivo. Mi negocio empezó a crecer, no de la noche a la mañana, pero de forma constante. Al principio, las ganancias eran mínimas y las noches de insomnio se volvieron algo habitual en mi vida. Había días en los que apenas podía cubrir los costos, en los que me preguntaba si realmente valía la pena todo el esfuerzo. Pero cada obstáculo era un recordatorio de que no tenía otra opción, de que no podía volver con la cabeza baja a la tienda de mis padres y decirles que tenían razón. Así que seguí adelante, perfeccioné mis productos, aprendí a negociar, a reducir costos sin sacrificar calidad, a entender las tendencias del mercado mejor de lo que ellos jamás lo hicieron. Y poco a poco, mi empresa de empaques biodegradables dejó de ser un proyecto incierto y comenzó a consolidarse como un negocio real, rentable y en expansión. Mientras tanto, el negocio de mis padres seguía funcionando con la misma mentalidad de siempre. Se negaban a adaptarse, confiaban en que la reputación que habían construido a lo largo de los años sería suficiente para mantenerlos a flote. Recuerdo las conversaciones familiares en las que hablaban con orgullo de su cliente de toda la vida, de los métodos que siempre habían funcionado y de cómo la competencia podía hacer lo que quisiera. Porque ellos tenían su lugar asegurado en el mercado. Yo ya no discutía con ellos, ni siquiera me molestaba en hacer comentarios cuando los escuchaba hablar de su supuesta estabilidad. Había aprendido a dejar que creyeran lo que quisieran. Pero la realidad era distinta. El mercado estaba cambiando, las grandes empresas estaban optando por proveedores más eficientes, por métodos de distribución más modernos, por productos innovadores. La lealtad de los clientes, esa de la que tanto presumían, ya no significaba nada cuando otros negocios ofrecían mejores precios y tiempos de entrega más rápidos. Pero ellos no lo veían, o quizás se negaban a aceptarlo. El primer indicio de problemas llegó en forma de un pequeño comentario que mi madre dejó escapar una tarde, mientras hablaba con una de mis tías. No estaba dirigida a mí, pero le escuché claramente decir que últimamente estaban teniendo algunas dificultades con ciertos clientes, que algunos habían cambiado de proveedor sin previo aviso. Mi tía, con la misma actitud de superioridad que siempre había caracterizado a mi familia, le dijo que no se preocupara. Que seguro era un problema temporal y que esos clientes se darían cuenta de que en ningún otro lugar encontrarían la misma calidad y el mismo trato. Yo, que había visto el declive de muchas empresas con mentalidades similares, sabía que ese no era un problema temporal. En los meses siguientes, la situación empeoró. Al principio, se negaban a admitirlo, pero las señales eran cada vez más evidentes. Las discusiones en la casa se hicieron más frecuentes. Mi padre estaba de peor humor y cada vez que se hablaba del negocio, el tono de voz de mi madre cambiaba. Empezaron a cortar ciertos gastos, primero de manera sutil, eliminando cosas pequeñas, luego con medidas más drásticas, como reducciones en la plantilla de empleados. Fue en ese punto cuando me di cuenta de lo profundo que era el problema. Mi madre, que siempre había sido cuidadosa con su imagen, empezó a comprar productos más baratos en el supermercado, optando por marcas genéricas en lugar de las que siempre había preferido. Mi padre, que solía presumir de su estabilidad financiera, dejó de hacer comentarios sobre el futuro del negocio, y en lugar de hablar con orgullo de su empresa, evitaba el tema. Pero lo que realmente confirmó mis sospechas fue el día en que, por casualidad, encontré a mi padre hablando por teléfono en la oficina de la tienda. No me vio entrar, así que tuve la oportunidad de escuchar lo suficiente para entender lo que estaba pasando. Su tono era tenso, su voz baja pero cargada de frustración. Le decía a alguien que estaban teniendo problemas de liquidez, que algunos clientes importantes habían dejado de pagar a tiempo y que la competencia estaba absorbiendo gran parte del mercado. Cuando me vio, colgó de inmediato, como si hubiera sido descubierto haciendo algo vergonzoso. Pero yo ya sabía la verdad. El negocio que durante toda mi vida había sido tratado como un símbolo de estabilidad inquebrantable se estaba desmoronando. A pesar de todo, no dije nada. No los confronté, no les recordé todas las veces que se burlaron de mis ideas, todas las veces que me dijeron que sin ellos no podría hacer nada. Me limité a observar, a ver cómo intentaban, desesperadamente, mantener a flote a algo que ya estaba condenado. Y mientras ellos se hundían, mi empresa florecía. Irónicamente,
Algunos de los clientes que habían dejado de trabajar con mis padres eran ahora parte de mi cartera de clientes. No lo hice intencionalmente, nunca busqué sabotearlos, pero era inevitable. Mi producto era mejor, más accesible, más alineado con lo que las empresas modernas buscaban. El mercado había cambiado y yo me había adaptado a él, mientras que ellos seguían atrapados en la mentalidad de que la lealtad lo era todo. La última vez que fui a su tienda antes de que todo colapsara, noté lo vacía que estaba. No había clientes, los estantes tenían menos productos, la iluminación parecía más tenue, como si reflejara la decadencia del negocio. Mi padre estaba detrás del mostrador, con la mirada perdida en la pantalla de su computadora, y mi madre hablaba por teléfono con un tono de voz cansado. Me pregunté si, en ese momento, se arrepentían de no haberme apoyado cuando pudieron haberlo hecho, si acaso se daban cuenta de que la empresa que tanto despreciaron había logrado lo que ellos no pudieron. Y entonces, casi como si el destino hubiera decidido darles una última lección, la quiebra llegó. El negocio de mis padres, el que creían intocable, se desplomó ante sus ojos. Las deudas se acumularon, los proveedores dejaron de fiarles, los clientes desaparecieron. Ya no había vuelta atrás. Pero lo que nunca imaginé, ni en mis sueños más irónicos, era que, después de todo lo que hicieron, después de todas las veces que me dijeron que no me ayudarían, que no valía la pena invertir en mí, vendrían a buscarme para pedir ayuda. Mi madre me llamó una noche, con una voz que jamás había escuchado en ella, desesperada, rota, vulnerable. Me dijo que necesitaban hablar conmigo, que las cosas habían cambiado, que tal vez podríamos trabajar juntos. En ese momento, supe que la historia no había terminado. En realidad, apenas estaba por comenzar. Actualización 2. El silencio en la línea telefónica se extendió más de lo necesario antes de que yo respondiera. No porque no supiera qué decir, sino porque quería saborear el momento, sentir el peso de las palabras que mi madre acababa de pronunciar. Me estaba pidiendo ayuda. Después de todos esos años de burlas, de desprecio hacia mis esfuerzos, de negarme cualquier tipo de apoyo, ahora, cuando ya no les quedaba nada, venían a mí. No podía evitar imaginar cómo debió sentirse mi madre al marcar mi número, cómo debió haberse retorcido su orgullo antes de decidirse a llamarme. Su voz temblaba, algo que jamás había escuchado en ella, una mujer que siempre se había mostrado imponente, segura de sí misma, convencida de que tenía todas las respuestas. Pero en ese momento, su tono era diferente, frágil, derrotado. Dijo que las cosas no habían salido como esperaban, que la competencia los había absorbido, que las deudas los estaban asfixiando y que habían pensado mucho en lo que podían hacer. Hizo una pausa antes de agregar que quizás podrían trabajar juntos, que era momento de que nos apoyáramos mutuamente como familia. No podía creer la ironía. Durante años, habían hecho todo lo posible por desentenderse de mí, por hacerme sentir que no formaba parte de su mundo si no me plegaba a sus reglas, pero ahora hablaban de apoyo, de familia, de unidad. No respondí de inmediato. La dejé hablar, desahogarse, exponerse sin interrupciones. Mi madre nunca había sido de las que admiten errores, y el hecho de que estuviera llamándome, intentando sonar conciliadora, me decía mucho más de lo que sus palabras podían expresar. Cuando terminó de hablar, le pregunté con la voz más neutra que pude si estaban pidiéndome ayuda financiera. Hubo un silencio incómodo antes de que respondiera con un tímido "no es exactamente eso, pero podríamos hablar de opciones". Yo sabía exactamente qué significaba. Querían dinero. Querían que rescatara su negocio, que invirtiera en ellos, que hiciera lo que ellos se negaron a hacer por mí cuando yo estuve en su misma situación. Por supuesto, no lo admitían de forma directa, porque eso significaría reconocer que yo tenía el control ahora, y eso era algo que mi madre, y sobre todo mi padre, jamás podrían aceptar abiertamente. Dije que lo pensaría. No prometí nada, no mostré interés, no les di ninguna señal de que podían contar conmigo. Solo colgué y dejé que se hundieran en la incertidumbre. Esa noche, mientras estaba en mi oficina revisando algunos contratos, no podía dejar de pensar en lo que acababa de ocurrir. La imagen de mis padres, los mismos que me habían dicho que mi negocio no era más que un capricho, los mismos que se habían reído de mi idea y que me habían dejado sola en los momentos más difíciles, ahora desesperados, buscando en mí una salvación que nunca quisieron darme, era algo que jamás habría imaginado. Pero ahí estaban.
Durante los días siguientes, intentaron llamarme varias veces más, pero no respondí. Dejé que sintieran la ansiedad de la espera, que se preguntaran si había alguna posibilidad de que los ayudara. Sabía que eventualmente intentarían otra táctica, y no me equivoqué. Unos días después, mi padre fue a buscarme en persona. Apareció en mi oficina sin previo aviso, algo que nunca había hecho antes. Siempre había insistido en que su tiempo era demasiado valioso como para andar persiguiendo a la gente, pero ahí estaba, esperando en la recepción de mi empresa, sin una cita. Como cualquier otra persona que necesitaba algo de mí. Cuando entró en mi oficina, trató de actuar como si nada hubiera cambiado, como si fuéramos solo un padre y una hija teniendo una conversación casual. Me preguntó cómo estaba, cómo iba el negocio, incluso mencionó que había escuchado comentarios positivos sobre mi empresa. Lo dejé hablar, permití que se revolcara en su falsa cordialidad antes de interrumpirlo con una sola pregunta. ¿Cuánto necesitan? El cambio en su expresión fue inmediato. Sus hombros se tensaron, su mandíbula se apretó por un breve instante antes de relajarse de nuevo, forzando una sonrisa que no alcanzó a llegar a sus ojos. Intentó esquivar la pregunta, diciendo que no se trataba solo de dinero, que lo que querían era una oportunidad para trabajar juntos, para reconstruir la empresa como una familia. Me habló de lo importante que era mantener el negocio a flote, de cómo mi abuelo lo había fundado con esfuerzo y sacrificio, y de lo triste que sería dejarlo morir. Fue en ese momento cuando supe, con absoluta certeza, que no tenían salida. Mi padre, un hombre orgulloso hasta la médula, estaba apelando a la historia familiar, a la nostalgia, a cualquier cosa que pudiera hacerme sentir culpable. Eso significaba que estaban peor de lo que yo había imaginado. Lo miré en silencio por unos segundos antes de repetir la pregunta con más frialdad esta vez. ¿Cuánto dinero necesitan? Suspiró. No pudo evitarlo. Finalmente, después de unos segundos de vacilación, admitió que las deudas eran demasiado grandes, que los bancos les habían cerrado las puertas, que los proveedores ya no confiaban en ellos y que, si no conseguían un respaldo financiero inmediato, perderían la tienda, la casa y todo lo que habían construido. Ahí estaba. La confesión que nunca pensé escuchar de su boca. Sentí algo similar a la satisfacción, pero no fue suficiente. No bastaba con saber que estaban al borde del abismo. Yo quería más. Quería que sintieran lo mismo que yo sentí cuando me dieron la espalda, cuando me hicieron sentir que no valía la pena invertir en mis sueños. Quería que supieran lo que se siente necesitar ayuda y que te cierren la puerta en la cara. Pero no los rechacé de inmediato. No. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado rápido. En su lugar, les di la ilusión de esperanza. Dije que lo pensaría, que necesitaba revisar números, evaluar riesgos, considerar si realmente era una buena inversión. No era una mentira. En efecto, lo analizaría, pero no con la intención de ayudarlos, sino con la intención de diseñar la mejor forma de hacerlos caer aún más bajo antes de darles la estocada final. Esa fue la primera vez en mi vida en la que vi a mi padre tragar su orgullo y agradecerme. Dijo que haría lo que fuera necesario, que estaba dispuesto a negociar, que confiaba en que encontraríamos una solución. En ese momento, supe que tenía el control. Cuando se fue, me recosté en mi silla y cerré los ojos por un momento. La sensación era indescriptible. No era solo satisfacción, era justicia. Durante años, había esperado este momento, aunque no lo supiera. Ahora, tenía en mis manos el destino de las mismas personas que me menospreciaron. Y no iba a desperdiciar la oportunidad de hacerlos pagar por cada una de sus palabras, por cada gesto de indiferencia, por cada burla. Actualización 3. El primer paso para destruirlos no fue rechazar su petición de inmediato. Habría sido demasiado simple, demasiado directo, y eso no habría sido suficiente. No quería que simplemente se dieran la vuelta y buscaran otra solución. Quería que dependieran de mí, que sintieran que su única salvación estaba en mis manos y que, cuando llegara el momento, comprendieran que nunca tuvieron una oportunidad real. Para que el golpe fuera verdaderamente devastador, primero tenía que darles la esperanza de que todo podría arreglarse. Durante los días siguientes, los dejé en la incertidumbre. No les di una respuesta clara, pero tampoco los rechacé. Permití que creyeran que estaba considerando seriamente ayudarlos, que tal vez había una posibilidad de que pudiera salvar su negocio.
Respondía a sus llamadas con un tono calculadamente neutral, les decía que estaba revisando números, que necesitaba analizar si era una inversión viable. Cada palabra que decía estaba cuidadosamente elegida para alimentar su desesperación sin darles nada concreto. Mi madre empezó a llamarme con más frecuencia, su tono cada vez más ansioso. Decía que estaban dispuestos a negociar, que podían ofrecerme parte de la empresa, que incluso podrían venderme la mayor parte si eso significaba que la tienda seguiría funcionando. Me sorprendió la rapidez con la que estaban dispuestos a deshacerse de lo que, durante toda mi vida, habían considerado su mayor logro. Pero al mismo tiempo, sabía que no era porque confiaran en mí, sino porque no tenían otra opción. Los hice esperar un poco más antes de finalmente aceptar reunirme con ellos para discutir términos. Elegí cuidadosamente el lugar y el momento, no quería que fuera en la casa donde crecí ni en la tienda en ruinas. No. Lo cité en una de las oficinas principales de mi empresa, en un espacio elegante, amplio, con ventanales que daban una vista imponente de la ciudad. Quería que sintieran la diferencia entre nuestras posiciones desde el primer momento en que entraran. Cuando llegaron, mi madre intentó sonreír, pero la expresión en su rostro no ocultaba la ansiedad. Mi padre, por otro lado, se veía tenso, incómodo. No estaba acostumbrado a sentirse en desventaja en una negociación, y era evidente que la situación lo carcomía por dentro. Se sentaron frente a mí, y por primera vez en mi vida, fui yo quien tenía el control absoluto de la conversación. Les pedí que me explicaran con detalle la situación financiera de la empresa, aunque ya sabía exactamente cuál era su estado. Me hicieron un resumen de sus deudas, de sus pérdidas, de los clientes que se habían ido y de cómo los bancos les habían cerrado las puertas. Escuché en silencio, sin mostrar emoción alguna. Cuando terminaron, me incliné ligeramente hacia adelante y pregunté con voz calmada qué estaban dispuestos a ofrecer a cambio de mi inversión. Mi madre respondió de inmediato, diciendo que podían venderme el 51% de la empresa, que yo podría tomar las decisiones importantes y manejar la administración. Mi padre apretó la mandíbula mientras ella hablaba, como si cada palabra que salía de su boca fuera un golpe a su orgullo. Pero no los dejé quedarse ahí. Quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Dije que el 51% no era suficiente. Si iba a invertir en una empresa moribunda, necesitaba el control total. Quería el 100%. El silencio que siguió fue pesado. Mi madre me miró con sorpresa, como si nunca hubiera considerado que pudiera pedir algo así. Mi padre, por otro lado, se puso rígido. Era evidente que aún no estaba listo para soltar completamente su control, aun cuando ya no tenía nada a lo que aferrarse. Finalmente, después de varios segundos, mi madre suspiró y dijo con voz temblorosa que podían considerar esa opción, pero que necesitaban garantías, que querían asegurarse de que no los dejaría sin nada. Dijo que si iba a tomar el negocio, al menos debería permitirles quedarse con la casa, que ellos habían trabajado demasiado para perderlo todo. Era justo la respuesta que estaba esperando. Me recliné en mi silla, fingiendo estar considerando su petición. Luego, con la misma voz neutra que había usado durante toda la conversación, les dije que entendía su preocupación, pero que no podía comprometerme sin garantías de su parte. Si realmente querían mi ayuda, entonces necesitaría que pusieran la casa como aval en el contrato. La reacción fue inmediata. Mi padre golpeó la mesa con el puño, se inclinó hacia adelante y me miró con furia contenida cuando dijo que eso no era una opción, que estaba cruzando la línea. Mi madre, en cambio, intentó calmarlo, puso una mano en su brazo y le susurró algo que no alcancé a escuchar. No respondí de inmediato. Los dejé pelear entre ellos, los dejé revolcarse en su propia desesperación. Después de unos minutos, cuando la tensión en la sala era casi insoportable, me levanté con calma y recogí mis papeles. Les dije que entendía si no querían seguir con la negociación, pero que mi oferta era la única que iban a recibir. Si no la tomaban, me levantaría en ese momento y nunca más volvería a responder sus llamadas. Mi madre me miró con ojos suplicantes, como si estuviera buscando alguna señal de que estaba bromeando, de que había espacio para una negociación más suave. Pero no dije nada. Me limité a mirarla en silencio, esperando su respuesta. Finalmente, después de un largo minuto, bajó la cabeza y dijo en voz baja que aceptarían. Mi padre no dijo nada. No me miró. No se movió.
En ese momento, supe que había ganado. Días después, firmamos los papeles. La tienda, la empresa, todo estaba oficialmente bajo mi control. Y como lo había anticipado, no pasó mucho tiempo antes de que mis padres se dieran cuenta de lo que realmente significaba ese acuerdo. Porque yo no tenía intención de salvar su negocio. La primera decisión que tomé como propietaria fue cerrar la tienda. Liquidé los activos, vendí lo que aún tenía valor y disolví la empresa. No había ninguna razón para intentar rescatar algo que estaba condenado desde hace años. Mis padres intentaron reclamar, intentaron decir que yo había prometido salvar el negocio, que no era justo lo que estaba haciendo. Solo los miré y respondí con las mismas palabras que ellos me dijeron años atrás cuando les pedí ayuda: no es una inversión viable. La ironía no se les escapó. Lo vi en sus ojos. Lo sentí en el silencio que los envolvió cuando comprendieron que yo nunca tuve la intención de salvarlos, que todo este tiempo los había dejado cavar su propia tumba antes de darles el golpe final. Y lo mejor de todo, lo que realmente terminó de destruirlos, fue cuando les recordé que habían puesto la casa como aval en el contrato. Actualización 4. El día en que se cumplió el plazo del contrato y mis padres fueron oficialmente desalojados de la casa en la que vivieron durante décadas, no sentí lástima. Ni un atisbo de culpa. Habían firmado los documentos con plena conciencia de lo que estaban haciendo, habían aceptado mis términos porque no tenían alternativa y, ahora, estaban enfrentando las consecuencias de su propia arrogancia. Durante años, habían construido su mundo sobre la certeza de que nunca perderían, de que su negocio era intocable, de que su estabilidad estaba garantizada por el simple hecho de que así lo había sido siempre. Pero la realidad era otra, y ahora, con cada caja que sacaban de su antigua casa, con cada mirada desesperada en busca de una solución que nunca llegaría, estaban sintiendo lo mismo que yo sentí cuando me dejaron sola sin dudarlo un segundo. No fui al desalojo. No porque no quisiera ver la escena, sino porque prefería que sucediera sin mi presencia. No necesitaba presenciar su caída en persona para saber que estaban sufriendo. Todo estaba perfectamente calculado para que no tuvieran un solo resquicio de escape. Durante semanas, intentaron hablar conmigo, intentaron pedir más tiempo, intentaron apelar a cualquier rastro de compasión que aún pudiera existir en mí. Mi madre incluso me escribió un mensaje diciéndome que estaba decepcionada de mi falta de empatía, como si la palabra decepción pudiera significar algo después de todo lo que hicieron. Mi padre, por su parte, se mantuvo en silencio. Orgulloso hasta el último momento, incapaz de admitir que todo lo que le había enseñado a creer sobre sí mismo se había derrumbado. Después del desalojo, se quedaron en un motel barato por unos días. No tenían a dónde ir. Sus ahorros, los pocos que les quedaban, apenas alcanzaban para cubrir sus gastos básicos. Los familiares que alguna vez los alabaron y admiraron se mantuvieron al margen, sin ofrecer ayuda, sin intervenir. Nadie quería involucrarse en su desgracia, y menos después de ver cómo habían manejado todo. Durante años, se habían mostrado como un pilar inquebrantable, como si siempre tuvieran todas las respuestas, y ahora nadie quería cargar con el peso de su fracaso. Mi madre intentó nuevamente contactarme, esta vez con una propuesta diferente. Me dijo que entendía que ya no había negocio, que la tienda estaba perdida y que la casa ya no les pertenecía, pero que si aún me quedaba algo de conciencia, al menos podría ayudarlos con un pequeño préstamo para que encontraran un lugar donde vivir. Decía que no necesitaban mucho, que solo querían estabilidad, que después de todo, seguíamos siendo familia. Era increíble ver cómo, incluso en su peor momento, aún intentaban manipularme. Le respondí con la misma frialdad con la que ellos me trataron cuando les pedí ayuda por primera vez. Le recordé que no tenía obligación alguna con ellos, que el dinero no crecía en los árboles, que no podía dar préstamos a personas que no eran financieramente responsables. Le dije que debía entender que el mundo real era así, que las malas decisiones tenían consecuencias, y que, si no podían salir adelante por su cuenta, quizás deberían haber pensado mejor antes de menospreciarme. Su respuesta llegó en forma de silencio. No hubo más mensajes. No hubo más llamadas. Pasaron semanas y no supe nada de ellos, pero la ciudad no es tan grande cuando se trata de gente que alguna vez estuvo en la cima y cayó en desgracia. Me enteré, a través de conocidos y algunos empleados que alguna vez trabajaron con ellos, que mi padre había intentado conseguir trabajo en otras tiendas del sector.
buscando algún puesto que al menos le permitiera mantenerse a flote. Pero nadie quería contratarlo. Su reputación estaba destruida, no porque yo hubiera hecho algo directamente, sino porque en el mundo de los negocios, la gente olfatea el fracaso como un animal oliendo sangre. Nadie confía en alguien que llevó su propia empresa a la ruina. Mi madre, por otro lado, estaba en un estado casi de negación. Se aferraba a la idea de que algo milagroso ocurriría, que de alguna manera todo volvería a ser como antes. Pero cada día que pasaba, la realidad le dejaba claro que no había marcha atrás. Finalmente, se vieron obligados a aceptar lo que tanto habían evitado, un empleo común y corriente, sin la autoridad que alguna vez ostentaron. Mi padre terminó como empleado en una tienda de suministros más grande, aquella que había contribuido a la desaparición de su negocio. Pasó de ser dueño a ser solo otro trabajador más, alguien a quien le daban órdenes, alguien que debía rendir cuentas. Mi madre, por su parte, encontró un trabajo administrativo de medio tiempo en un despacho pequeño, lejos de la posición de prestigio que siempre creyó merecer. Y ahí estaba la verdadera venganza. No se trataba solo de que perdieran todo, sino de que, en su propia caída, se dieran cuenta de lo insignificantes que se habían vuelto. Pero lo más irónico de todo fue que, mientras ellos luchaban por encontrar estabilidad en su nueva realidad, mi empresa seguía creciendo. Mis contactos en la industria aumentaban, mis ingresos se multiplicaban y mi nombre comenzaba a ser reconocido en el sector como una emprendedora exitosa. Recibí ofertas de colaboración con grandes compañías, oportunidades que nunca habrían estado a mi alcance si hubiera seguido bajo la sombra de mis padres. Y aunque nunca fui de las que alardean de su éxito, me aseguré de que ellos supieran exactamente lo bien que me iba. No con palabras, no con llamadas, sino con algo mucho más sutil y cruel, la presencia constante de mi nombre en los círculos que ellos solían frecuentar. Mis padres no podían salir sin escuchar sobre mi empresa, sin ver mi rostro en artículos de negocios, sin que alguien mencionara lo bien que estaba haciendo las cosas. No podían escapar de la realidad de que la persona a la que menospreciaron ahora estaba en un lugar al que ellos jamás podrían volver. Pero aún no había terminado. Todavía quedaba una última pieza en este juego. Una última acción que sellaría su destino y que, cuando llegara el momento, les haría comprender, sin lugar a dudas, que ya no tenían nada que ver conmigo. Que ya no había espacio para ellos en mi mundo. Actualización final. El tiempo pasó, como siempre pasa, y aunque mis padres lograron encontrar una especie de estabilidad precaria en su nueva realidad, nunca volvieron a ser las mismas personas. Ya no eran los empresarios seguros de sí mismos, los que hablaban con autoridad sobre el mundo de los negocios, los que menospreciaban a quienes no se ajustaban a su visión del éxito. Eran sombras de lo que fueron, viviendo en la rutina de empleos que no les daban el estatus al que estaban acostumbrados, resignados a una existencia en la que ya no eran el centro de nada. Su presencia en la industria se había desvanecido por completo, reducidos a meros empleados sin poder ni influencia. Por mi parte, mi empresa continuó expandiéndose. Logré asegurar contratos con compañías que alguna vez fueron sus clientes y, con el tiempo, mi nombre se convirtió en una referencia en el sector. Lo irónico de todo esto era que nunca necesité pisotearlos activamente para ganar. Ellos solos cavaron su tumba con su soberbia y su falta de adaptación. Yo simplemente aproveché la oportunidad cuando llegó. Y aunque ya no tenía ninguna razón para pensar en ellos, sabía que mi éxito los perseguía en cada conversación que escuchaban, en cada noticia sobre mi empresa, en cada mención de mi nombre en su entorno. Pero aún quedaba una última pieza en esta historia, un acto final que, aunque pequeño en comparación con todo lo que ya había hecho, sería el golpe definitivo. La oportunidad llegó en forma de un evento empresarial, una gala anual a la que asistían las principales figuras del sector. Era un evento al que mis padres solían acudir cuando todavía eran relevantes, un espacio donde disfrutaban de la atención y el reconocimiento de sus pares. Pero esta vez, yo era la invitada especial. Mi empresa estaba patrocinando parte del evento, y no solo eso, sino que había sido seleccionada para recibir un premio como una de las compañías más innovadoras del año. Sabía que mis padres estarían allí. No como invitados distinguidos, sino como empleados de bajo nivel, relegados a la parte invisible de la industria. Quería que estuvieran allí. Quería que vieran con sus propios ojos lo que habían perdido. Cuando llegué, la sala estaba llena de empresarios, ejecutivos y figuras importantes del sector.
Todos los ojos se dirigieron a mí cuando entré, algunos por curiosidad, otros por respeto. En otro tiempo, mis padres habrían sido los que disfrutaban de esa atención, pero ahora, si estaban allí, no eran más que parte del fondo, meros espectadores en un mundo que ya no les pertenecía. Cuando llegó el momento de recibir el premio, subí al escenario con calma. Tomé el micrófono y, con una sonrisa serena, agradecí el reconocimiento. Hablé de los desafíos que había enfrentado, de cómo, en un inicio, nadie creyó en mi proyecto, de cómo me dijeron que no tenía futuro, que no valía la pena invertir en mí. Dije que había aprendido que el éxito no depende de la validación de los demás, sino de la capacidad de creer en uno mismo incluso cuando todo el mundo te da la espalda. No mencioné sus nombres. No era necesario. Ellos sabían. Sabían que cada palabra estaba dirigida a ellos, que cada frase era una respuesta a las veces que me hicieron sentir que no era suficiente. Cuando bajé del escenario, sentí su mirada en mí. Me volví lentamente y los encontré en la multitud, de pie en una esquina de la sala, lejos de la atención, invisibles. Mi madre tenía los labios apretados, sus ojos brillaban con algo que podría haber sido rabia, vergüenza o arrepentimiento. Mi padre, en cambio, no mostraba ninguna emoción. Solo me miraba, sin expresión, sin palabras. No había nada que pudiera decir, nada que pudiera hacer para cambiar lo que ya estaba hecho. No me acerqué. No les dirigí la palabra. Solo les di una última mirada y luego me alejé, como si fueran completos desconocidos. Ese fue el final. No un enfrentamiento dramático, no un cierre con lágrimas o disculpas. Solo la comprensión absoluta de que ya no había ningún lazo entre nosotros. No había vuelta atrás. Mis padres perdieron todo. Y yo gané algo mucho más valioso que dinero o éxito. Gané la certeza de que nunca más podrían menospreciarme. Que, por el resto de sus vidas, cada vez que pensaran en lo que fueron y en lo que perdieron, recordarían que fui yo quien se los arrebató.